2 años después de que él. Vamos a salir por la calle de Aguayo. Esta calle lleva el nombre de una importante familia de terratenientes que vivieron en Coyoacán hace muchísimos años. Antes de que termine nuestro recorrido, pasaremos frente a la hacienda de San José del Altillo, la hacienda que le pertenecía justamente a la familia Aguayo. Del lado izquierdo, este fue el primer mercado, lugar donde se vendían los animales vivos, burros, gallinas, patos, conejos, guajolotes, artesanías y algunos comestibles. Dos de los personajes más importantes que vivieron en Coyoacán hacen ahí en las compras: Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo. Del lado izquierdo, el templo presbiteriano Getsemaní, construido con ladrillos y piedra volcánica típica de Coyoacán. El edificio se levantó en 1904 y todavía lo tenemos abierto al culto. Se construyó de tal forma que pareciera un edificio de la época medieval. La palabra Coyoacán y el sitio son de origen prehispánico. En el siglo X, esa parte del país estaba dominada por un grupo de guerreros que se llamaban los toltecas. Los toltecas tenían muchos dioses, pero había dos más importantes. De un lado, el dios Quetzalcóatl, y del otro, el dios Tezcatlipoca. Tezcatlipoca tenía la facultad de transformarse en animales peligrosos, como el jaguar, la serpiente. Pero en el caso específico de Coyoacán, aquí había muchos coyotes. La gente pensaba que el dios se transformaba en coyote. Por eso, el nombre de este sitio, Coyoacán, el lugar donde se adora a los coyotes. ¿Y por qué se les adoraba? Porque era la imagen viva del dios Tezcatlipoca. Entonces se construyó un centro ceremonial, vulgarmente diríamos pirámides. Se realizaban los sacrificios al dios Tezcatlipoca en las fechas correspondientes a los últimos 10 días de mayo, los primeros 8 del mes de junio. Cuando llegó Hernán Cortés, cuando visitó por vez primera Coyoacán, el sitio le gustó mucho por sus condiciones climáticas, geográficas, además de que Coyoacán no se mostró especialmente agresivo a su llegada. En una segunda visita, Cortés va a decidir hacerse amigo de los coyohuacas, los habitantes de Coyoacán, y convencerlos de que todos vayan y conquisten la ciudad de Tenochtitlan. Lo consiguen el 13 de agosto de 1521, y mientras la ciudad de Tenochtitlan estaba en ruinas, todos los conquistadores y sus aliados se vinieron a vivir aquí. Donde estaban las pirámides o los adoratorios del dios Tezcatlipoca, se construyó la capilla de la Purísima Concepción y la plaza de la Conchita. La iglesia que vamos a ver nosotros no es la original, es una segunda que se construyó en el siglo XVIII, después de que la primera pues, prácticamente quedara en ruinas. De lado izquierdo, detrás de los árboles, aquí está la capilla de la Purísima Concepción, la Conchita. No se puede visitar en su interior, ya que desde hace algunos años la están restaurando. Del lado derecho, vean la calle, el volumen que tiene. Estas casas están ocupando el espacio de donde estuvo la casa de Cortés. En Reinada estuvo de este lado. La casa en la que vivió con su esposa Catalina y con Malintzin, los tres al mismo tiempo. Para que vean que sí se puede. Es accesible. Por estar construido sobre el templo de Tezcatlipoca, ahora corre el riesgo de caerse la iglesia de la Conchita. Del lado derecho tenemos el parque Frida Kahlo, donde se hacía la feria del tamal y la feria del chocolate y el pan de muerto. Desde hace un año estas ferias ya no se hacen aquí, sino en la plaza donde ustedes se subieron al tranvía. Justamente en unas 3 semanas ya tendremos aquí en Coyoacán la feria del pan de muerto en la plaza donde se subieron al tranvía. Para terminar la restauración de la capilla,
son necesarios 10 millones de pesos. Los que solamente se han juntado, 1,5 millones. Aquí adelante, del lado derecho, está el restaurante en la Hacienda de Cortés, pintado de anaranjado con azul. Se llama así porque está construido donde Cortés guardaba sus caballos. Más adelante, la librería Elena Garro, que hace un año justamente abrió sus puertas en honor a esta importante escritora mexicana, que además se casó con Octavio Paz. Después tenemos la Escuela Superior de Música, apodada la Casa de Otelo. Es una casa construida con diferentes técnicas y materiales, entre ellos el vidrio. Casa de Otelo porque se cree que la construcción se hizo basándose en la descripción hecha por William Shakespeare de la Casa de Otelo en una de sus importantes obras literarias. De acá salimos del barrio de La Conchita. Si nos vamos a la derecha, unos 10 minutos llegaríamos a San Diego Churubusco. En San Diego Churubusco fue en donde se enfrentó el ejército mexicano con las tropas invasoras en 1847. A México lo han invadido 3 países: España, Francia y Estados Unidos. ¿Cuál de esos países creen que nos invadía en aquella ocasión? Los Estados Unidos. Primero pelearon aquí y después en Chapultepec, en la batalla del Colegio Militar, que es la más famosa. Finalmente el ejército de Estados Unidos entró a la Ciudad de México y colocaron su bandera en el Palacio Nacional. Ahí se quedó la bandera 9 meses hasta que México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se reconocía la separación de los territorios del norte, Nuevo México, California y Arizona, quitándole al país buena parte de la extensión que tenía originalmente. Es importante saber que los Estados Unidos pagaron a México una indemnización por la guerra. No estaban pagando por los territorios adquiridos, sino por los destrozos causados en aquella intervención militar. Del lado derecho, la tienda Raíces Gourmet. Aquí venden café, chocolate, amaranto, rompope, salsa, queso. Aquí les van a hacer descuentos con su boleto de entrada. Además, cuando visiten la tienda les dan una degustación para que estén convencidos de lo que pueden comprar. Muchas de las primeras casas de Coyoacán originalmente se hicieron con madera. En el siglo XVIII a finales se les ocurrió que podían utilizar esta piedra de color oscuro y cenizo. Hace 2000 años en el sur entró en actividad el volcán El Xitle. La lava llegó hasta aquí, cubrió buena parte de Coyoacán. Y cuando esta lava se enfrió, la gente la utilizó para construir. Por eso cuando tiembla en la Ciudad de México, en Coyoacán, se siente. Pero no pasa nada, no pasa del susto. En cambio, si nos vamos 2 kilómetros más al norte, a la delegación Benito Juárez o a la Cuauhtémoc, ahí no solamente se sienten los temblores, sino que hay los edificios. Ahí así se cae. La mejor muestra de ello es lo que sucedió el 19 de septiembre de 1985, en el peor terremoto que haya sacudido a la Ciudad de México. Vamos avanzando por las calles que se llaman como las capitales de Europa: París, Londres, Berlín, Viena, Madrid, hasta que hayamos llegado al circuito bicentenario. De las personas que nos visitan esta tarde, ¿alguien viene de los estados de la República Mexicana o de algún otro país? Todos de la Ciudad de México. Lo que vamos a hacer es pasar por donde estuvo el río de Churubusco, y que desde hace algunos años su nombre es el Circuito Bicentenario. Nos iremos por el circuito rumbo a la casa que habitó León Trotsky. León Trotsky fue un político expulsado de la Unión Soviética. Llegó a México gracias al apoyo que le dio el presidente Lázaro Cárdenas, el apoyo de su amigo Diego Rivera.
Llegó un momento de la relación entre León Trotsky y Diego Rivera en el que ya se habían vuelto grandes amigos. Tan amigos, que ya hasta eran socios. Compartían a la misma mujer. Solamente que al principio uno lo sabía y el otro no. La casa de Trotsky es extraña, no es una casa común y corriente, y de esto nos vamos a percatar en un momento a continuación. Aquí, donde hace 50 años estuvo el río de aguas, ahora solamente nos quedó el río de automóviles. Junto con la casa de Frida Kahlo, la de León Trotsky está convertida en uno de los museos que la gente visita con mayor frecuencia en el centro de Coyoacán. Del lado derecho, aquí está, Casa Museo de León Trotsky. Cuando lleguemos a la esquina, van a ver una torre de color verde. Lo más alto de la torre hay un águila comiéndose una serpiente. La vamos a ver a la derecha, lo más alto de la torre. Vean las ventanas. El balcón en la esquina. Detrás de estos árboles, al fondo van a ver de nuevo la torre. Y del lado derecho el águila, pero de perpa. Además del águila, ¿qué les llama la atención de la casa de León Trotsky? Como un castillito, ¿verdad? Bueno, pues en eso se convirtió su casa porque tenía miedo de que lo mataran. En 1940 intentaron hacerlo 2 veces. En el primer intento llegó un grupo armado y por poco lo asesinan con su familia en la recámara, pero no lo consiguen. La persona que venía dirigiendo este ataque fue el muralista David Alfaro Siqueiros. 3 meses después, en agosto, estaba Trotsky en su despacho cuando le dieron un tremendo golpe en el cráneo con un piolet. Esto resultó en su muerte el 21 de agosto de 1940 en la Cruz Verde. Por eso, ustedes entran a la casa de Trotsky en el jardín, podrán ver un monumento donde reposan sus cenizas junto con las de su esposa Natalia Sedova, quien le sobrevivió poco más de 20 años. Ahora nos vamos a ir por la calle de Londres rumbo a la casa en donde estuvo excelentemente bien atendido León Trotsky por Frida Kahlo. Vamos a la Casa Azul, donde nació, vivió y murió la pintora, de 1907 a 1954, convertida ahora en el museo más visitado por los nacionales extranjeros en el centro de Coyoacán. Ahí es donde les van a hacer su descuento con el boleto del tranvía. Recuerden que con su boleto rojo les cobrarán 35 pesos la entrada en lugar de 80, y si es azul les cobrarán 15. A partir de hoy pueden usarlo o cualquier otro día. El boleto no tiene caducidad. Al visitar el Museo de Frida, les van a dar otro boleto para que vayan al Anahuacalli, el Museo de Diego Rivera. Si ustedes gustan, este camión, este transporte, los lleva y los trae de regreso. Este transporte únicamente está disponible los sábados y los domingos. Cerca de aquí se encontraba un expendio de pulque llamado La Rosita. La pulquería de La Rosita era famosa porque estuvo decorada en su exterior con los murales que pintaron los alumnos favoritos de Frida Kahlo. Del lado izquierdo, aquí, donde ven la casa decorada con el arte urbano, aquí estuvo la pulquería de La Rosita. Frida Kahlo, Diego Rivera hacen sus reuniones aquí.
Frida y su hermana Cristina se encargaban de la comida. Ponían a comer, beber, y en la tarde-noche se ponían a cantar, mientras que Frida les acompañaba tocando la guitarra. Miren a su alrededor. ¿Se pueden imaginar que todo esto alguna vez formó parte de una hacienda? Hace 140 años. Esta fue la hacienda de San Pedro Mártir. Era una hacienda grande, próspera, que a finales del siglo XIX se fue para abajo. Y el presidente Porfirio Díaz la convirtió en la primer colonia moderna del sur. Esto significaba tener un sitio con sus calles amplias, rectas, bien trazadas, con pavimento, drenaje y alumbrado público. Esto lo prometió el presidente en 1890. ¿En qué año creen ustedes que se volvió realidad este proyecto? Así más o menos, a ojo de buen cubero, que les da. Terminando los años 50, la colonia del Carmen apenas comenzaba a transformarse en lo que vemos ahora. Para variar, don Porfirio ya tenía más de 40 años de haber muerto. Ya saben, así es la obra pública en el país. Al fondo, los viveros. Los viveros tienen una extensión de 40 hectáreas y se encuentran divididos en dos partes. De un lado es donde la gente va a comprar plantas, todo lo necesario para su vida. Y enfrente de nosotros, la gente viene a correr, caminar, hacer ejercicio, darle de comer a las ardillas, echar novio. Todo eso se hace aquí. Pero lo que la gente no sabe es que todo esto formaba parte de una hacienda hace 140 años. Esta fue la hacienda de Panza Cola. La gente le apodó el rancho de los quitacalzones. Le llamaban así porque los propietarios originales vendían la hacienda, la vendían carísimo. En Coyoacán no había nadie con tanto dinero para poder comprarla, hasta que una familia, a base de mucho esfuerzo y sacrificio, hizo lo que pudo. La compró. Pero lo que no pudieron hacer nunca fue hacerla próspera, productiva. Esto ocasionó que desde los dueños hasta los campesinos, todos terminaran en la ruina. Por eso se les dio a los dueños originales el apodo de los quitacalzones. Porque después de que ellos habían vendido, todos quedaron así, prácticamente sin calzones. La mala fama se fue de aquí cuando el sitio fue comprado por el señor Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo quería tener aquí una reserva forestal, un jardín, donde estuvieran las principales especies de plantas mexicanas. Con el tiempo fueron llegando plantas de otras partes del mundo, como es el caso de un árbol que da unas florecillas de color lila, las jacarandas. Estos árboles originalmente no existían en México. Los primeros se plantaron aquí, a principios del siglo XX. Para 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decidió convertir todo esto en un parque nacional, para conservarlo, para protegerlo de su posible desaparición. Qué bueno que lo hicieron, porque de lo contrario ya no tendríamos nada. Tendríamos casas, departamentos, centros comerciales, cualquier cosa, menos un árbol plantado a nuestra mano derecha. Así como Miguel Ángel de Quevedo se preocupó por conservar todo esto lo mejor posible, aquí adelante, en el siglo XX se construyó una cárcel para señoritas. Si alguna jovencita cometía un delito, era recluida tras estos muros. En el 2008 la clausuraron y hace un año la convirtieron en una casa hogar, que actualmente pertenece al gobierno, al DIF, y por ende, desde hace unos 316 días, depende también de la Gaviota. Frente a nosotros, la avenida Universidad. Si nos vamos hacia el sur,
En unos 10 o 15 minutos llegaríamos a la ciudad universitaria, declarada hace 4 años Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Son planteles que abrieron sus puertas a estudiantes de México y el mundo en 1954. Aunque no lo crean, a la izquierda, debajo de estos árboles, hay un río, el río Magdalena. Aquí justamente donde estamos nosotros, se termina Coyoacán y enfrente empieza Álvaro Obregón. En Álvaro, ese de todo esto. La casa de algunos personajes importantes de Coyoacán se encuentra sobre la calle de Francisco Sosa, que es a la que nos dirigimos. De aquel lado está Álvaro Obregón, otro sitio que tiene lugares como San Ángel y Chimalista, que vale la pena conocer. De aquí apenas están a 10 minutos. Del lado izquierdo, la capilla de San Antonio de Padua. En las capillas que vamos a ver, esta es la más pequeña y la más reciente en cuanto a su construcción. De finales del siglo XVIII. Cada 13 de junio, las muchachas que están solteras vienen aquí con 13 monedas, cada moneda dada por un hombre diferente. Se las dejan a San Antonio y él se encarga de conseguirles el nombre. Así que ya saben, si andan en busca de alguien, 13 de junio, 13 monedas, las dejan a San Antonio. En caso de que a alguien ya se le cuezan las aves, nos pueden dejar sus monedas, nosotros se las traeremos con todo gusto. Y es lo de parte de él. Vamos a subir el puente y desde ahí cada quien se podrá asomar por su ventana para que vean el río pasar por debajo de nosotros. Del lado derecho, esta fue la hacienda de la familia White, y en 1953 la convirtieron en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Después está lo que quedó del jardín y la casa de Miguel Ángel de Quevedo. Todo esto formaba parte de su humildísima morada, incluyendo la Casa del Sol, donde el presidente Venustiano Carranza se encargó de escribir algunos artículos de la construcción del gobierno hasta el día de hoy. De la izquierda, la Casa Pedro de Alvarado. Aquí murió el escritor mexicano Octavio Paz en 1998 y actualmente es la fonoteca del Conaculta. Es una casa del siglo XVIII muy bonita, vale enormemente la pena que la visiten. En el sitio se han encontrado vestigios de grupos prehispánicos. Hay unas bestas de Quetzalcóatl y en su momento se encontraron también vestigios de entierros humanos. Aquí las calles, las casas tienen un ambiente más típico, más tradicional. Ya no se parecen ni a la Colonia del Carmen ni a los Ríos. Este es un barrio antiguo, Santa Catarina, que data del siglo XVI. Del lado izquierdo, los toltecas esculpieron estas figuras que se llaman los Atlantes de Tula. La que estamos viendo es una réplica, no es original, decorando el patio de esta casa. Del lado derecho, la vivienda se llama la Casa de los Naranjos. Es una construcción del siglo XVI. Prácticamente no se ha modificado en su exterior. Así la convierte en una de las casas más antiguas de la ciudad. Por aquí debieron
y después los conquistadores en su carne. Hace 130 años pasó un transporte nuevo llamado el tranvía. La gente se formaba aquí en estas puertas dependiendo de su clase social para después poder subir a este tipo de vehículos. Los tranvías originalmente eran jalados por un par de mulas y con el tiempo el servicio se volvió eléctrico y comunicó mucho mejor a Coyoacán. Del lado izquierdo, los merenderos son restaurantes donde se preparan platillos típicos de las diferentes regiones del país. La plaza y la iglesia de Santa Catalina de Siena, dedicada a una de las santas patronas de Europa. Del lado derecho, lo que estamos viendo es un lugar que funcionó como una fábrica de papel. Ahora es la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. A espaldas del edificio de la capilla tenemos estas casas con su ambiente de la época de Porfirio Díaz, aunque ya las han ido modificando un poco. Todas conservan una entrada muy amplia, necesaria porque la gente pasaba por aquí todavía con caballo o incluso con carruaje. Algunas viviendas se quedaron con unos aros de piedra de ese tamaño. Los aros se llaman aldabas o arriates. Servían para amarrar los caballos, burritos, cualquier animal que la gente utilizaba como medio de transporte. Del lado derecho, debajo del número 128, tenemos una de estas aldabas o arriates. Sobre esta calle hay muchos. Los vecinos los conservaron a manera de un recuerdo de lo que alguna vez fue Coyoacán. También tenemos la calle de Francisco Sosa, que es la calle más antigua. La casa, también del siglo XVIII, habilitada como el Instituto Italiano de Cultura. Aquí enseñan a hablar italiano, latín, griego antiguo, dan clases de gastronomía e historia del arte. A la calle se le puso el nombre de Francisco Sosa en honor a un historiador, periodista que nació en Campeche, pero vivió aquí durante 40 años. Gracias a él hemos podido realizar buena parte de nuestro recorrido. Aquí del lado derecho, aquí, esta fue la casa de Francisco Sosa, con su puerta tallada en madera, en la que están sus iniciales. Al fondo hay un arco doble. Arriba del arco vamos a ver un escudo de piedra en donde están dos brazos así. Uno de los brazos está desnudo, Cristo, y el otro es el brazo de San Francisco de Asís, que ayer tuvo su fiesta en Coyoacán, el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Este camino nos lleva justamente al barrio de San Francisco, que es uno de los más pintorescos de Coyoacán. Un barrio bonito, pero por cuestiones de espacio no forma parte de él. ¿Alguien recuerda el nombre de alguna de las iglesias que visitamos durante nuestro recorrido? Las tres capillitas. San Antonio, claro. Santa Catalina y la Conchita. Las tres dependen de la parroquia de San Juan el Bautista, que le dio el nombre al tranvía que estamos usando. Vamos a dar la vuelta por esta calle de Felipe Carrillo Puerto.
Ahora es la calle más importante, la principal de Coyoacán. Del lado izquierdo quedó el Jardín Centenario con la Fuente de los Coyotes elaborada por Gabriel Ponzanelli. Recuerden que estamos en el lugar donde se adoraba a los coyotes. Del lado derecho, ahí está el convento de amarillo. Y luego la fachada de la parroquia de San Juan el Bautista, construida la fachada en estilo plateresco y el campanario en estilo barroco. Si ustedes entran a la iglesia, está muy bonita, pero el interior que vemos ahora no es el interior original. Se construyó a principios, en la primera mitad del siglo XX. Pero está muy bella, decorada con las pinturas que nos hablan de la vida de los franciscanos y de su fundador, San Francisco de Asís. Cerca de aquí fue donde iniciamos el recorrido y cerca de aquí lo habremos de terminar. Rubén y Jorge Isaac, nos despedimos y les damos las gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su propina. Síguensela pasando muy bonito en el centro de Coyoacán.